Capítulo 18. El fin del mundo se ha acercado. Cuando Jesucristo arrojó del cielo a Satanás y a los ángeles de éste y empezó su gobernación del reino, aquello significó que se había acercado el fin de Satanás y del inicuo sistema satánico. Pero, ¿cómo podrían saber los seguidores de Cristo en la tierra que este acontecimiento celestial, que era invisible a los ojos de ellos, había tenido lugar? ¿Cómo podían saber que Cristo estaba presente invisiblemente en el poder del reino y que se había acercado el fin del mundo? Podían saberlo mediante investigar para ver si la señal que Jesús dio se estaba cumpliendo. Poco antes de la muerte de Jesús, mientras él estaba sentado en el monte de los Olivos, 4 de sus apóstoles vinieron a pedirle una señal. Así han leído la pregunta de ellos millones de personas en la versión Valera, 1934. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Pero, ¿qué significan realmente las expresiones tu venida y el fin del mundo? La palabra griega traducida aquí, venida, es parousia y significa presencia. Por eso, cuando se ve la señal, esto significa que sabríamos que Cristo estaría presente aunque invisible, que ya habría venido con el poder del reino. La expresión fin del mundo también es muy engañadora. No significa el fin de la tierra, sino más bien el fin del sistema de cosas de Satanás. Por tanto, con exactitud la pregunta de los apóstoles lee: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Jesús no dio un solo acontecimiento como la señal. Habló de muchos diferentes acontecimientos y situaciones. Además de Mateo, otros escritores bíblicos mencionaron acontecimientos adicionales que señalarían los últimos días. Todas estas cosas predichas acontecerían durante el tiempo que los escritores de la Biblia llamaron los últimos días. Estos acontecimientos serían como las diferentes líneas que componen las huellas digitales de una persona, una impresión que no puede pertenecer a ninguna otra. Los últimos días contienen su propio patrón de marcas o sucesos. Estos sucesos forman una positiva huella digital que no puede pertenecer a ningún otro período. En el capítulo 16 de este libro consideramos prueba bíblica de que Cristo volvió y empezó a gobernar en medio de sus enemigos en el año 1914. Ahora, dé una mirada cuidadosa a los varios rasgos de la señal de la presencia de Cristo y a más prueba de que estamos en los últimos días del inicuo sistema de cosas de Satanás. A medida que examine en las 4 páginas siguientes estas cosas predichas, note que se han estado cumpliendo desde 1914. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24:7. De seguro usted ha visto el cumplimiento de esta parte de la señal desde 1914. En aquel año empezó la Primera Guerra Mundial. Nunca en la historia había habido una guerra tan terrible. Fue guerra total. La Primera Guerra Mundial fue mucho mayor que todas las guerras principales que se pelearon durante los 2400 años antes de 1914. Sin embargo, solo 21 años después del fin de aquella guerra, empezó la Segunda Guerra Mundial, y esta fue 4 veces más destructiva que la Primera Guerra Mundial. Siguen peleándose guerras terribles. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se ha dado muerte a más de 25 millones de personas en unas 150 guerras que se han peleado por todo el globo terráqueo. En cualquier día dado se han estado peleando, como promedio, 12 guerras en algún lugar del mundo, y hay la amenaza continua de otra guerra mundial. Tan solo los Estados Unidos tienen suficientes armas nucleares como para destruir 12 veces a cada hombre, mujer y niño que hay en la Tierra.
Habrá escaseces de alimento. Mateo 24:7. Después de la Primera Guerra Mundial vino la más grande hambre de toda la historia. Tan solo en el norte de la China, 15.000 personas morían de hambre cada día. Pero la escasez de alimento fue mayor aún después de la Segunda Guerra Mundial. En aquel tiempo, la cuarta parte del mundo estaba muriéndose de hambre. Y desde entonces, el alimento ha seguido escaseando para muchas personas en la Tierra. Cada 8,6 segundos muere alguien en un país subdesarrollado como resultado de enfermedad causada por alimentación deficiente, dijo el Times de Nueva York en 1967. Todavía millones de personas mueren de hambre, unos 50 millones al año. Para 1980, aproximadamente la cuarta parte de la gente de la Tierra, 1.000 millones de personas, tenían hambre porque no podían conseguir suficiente alimento. Hasta en lugares donde el alimento es abundante, muchas personas son demasiado pobres para comprarlo. En un lugar tras otro, pestes. Lucas 21:11. Inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, más personas murieron de la gripe española que las que habían muerto de cualquier otra epidemia en la historia de la humanidad. Aproximadamente 21 millones de personas murieron. Sin embargo, la peste y las enfermedades continúan causando estragos. Millones de personas mueren cada año de enfermedades cardíacas y cáncer. Las enfermedades venéreas se esparcen rápidamente. Otras enfermedades terribles, como el paludismo, la esquistosomiasis y la ceguera de las aguas, se presentan en un país tras otro, especialmente en Asia, África y la América Latina. Habrá terremotos en un lugar tras otro. Mateo 24:7. Desde 1914 hasta ahora, ha habido muchos más terremotos de importancia que en cualquier otro período similar de la historia registrada. Por más de 1000 años, desde el año 856 era común, hasta 1914, hubo solo 24 terremotos de importancia que causaron aproximadamente 1.973.000 muertes. Pero en los 63 años desde 1915 hasta 1978, aproximadamente 1.600.000 personas murieron en 43 grandes terremotos. Aumento del desafuero. Mateo 24:12. De todas partes del mundo vienen informes de aumento en el desafuero y el delito. En la actualidad, cunden desenfrenadamente los crímenes de violencia, tales como asesinatos, violaciones y asaltos. En tan solo los Estados Unidos hay un promedio de aproximadamente un delito serio cada segundo. En muchos lugares nadie se siente seguro en las calles, ni siquiera durante el día. De noche la gente permanece en sus hogares, con las puertas cerradas con llave y el paso obstruido por temor de salir. Los hombres desmayan por el temor. Lucas 21:26. Como emoción aislada, el temor es probablemente la emoción predominante en la vida de la gente hoy. Poco después de la explosión de las primeras bombas nucleares, el científico atómico Harold C. Urey dijo: «Comeremos en temor, dormiremos en temor, viviremos en temor y moriremos en temor». Para gran parte de la humanidad, esto es lo que está sucediendo. Y no se debe sencillamente a la amenaza siempre presente de que haya guerra nuclear. La gente también teme por causa del delito, la contaminación, las enfermedades, la inflación económica y muchas otras cosas que amenazan la seguridad y la misma vida. Desobediencia a los padres. 2 Timoteo 3:2. Hoy día, frecuentemente los padres tienen poco control sobre los hijos. Los jóvenes se rebelan contra toda autoridad. Por eso, todo país de la tierra está afectado por la plaga de la delincuencia juvenil. En algunos países,
Más de la mitad de todos los delitos graves los cometen jovencitos de 10 a 17 años de edad. Asesinato, violación, agresión, bandolerismo, escalo, robo de automóviles. Todo esto lo están haciendo niños. Jamás en la historia ha sido tan común la desobediencia a los padres. Amadores del dinero. 2 Timoteo 3:2. Mire usted donde mire hoy día, puede ver actos de avaricia y codicia. Muchas personas hacen casi cualquier cosa por el dinero. Roban o hasta matan. No es extraño el que personas egoístas produzcan y vendan productos de los cuales se sabe que, de una manera u otra, causan enfermedades a otras personas o las matan. Sea abiertamente o por su estilo de vida, la gente está diciendo del dinero: «Este es mi Dios». Amadores de placeres más bien que amadores de Dios. 2 Timoteo 3:4. Hoy día la mayoría de las personas piensa solo en hacer lo que agrada a ellas o a su familia, no lo que agrada a Dios. Muchas personas particularmente aman lo que Dios condena, incluso la fornicación, el adulterio, la borrachera, el abuso de las drogas y otros llamados placeres. Hasta placeres que en sí mismos pueden ser saludables, son antepuestos a todo esfuerzo por aprender acerca de Dios y servirle, teniendo una forma de devoción piadosa, mas resultando falsos a su poder. 2 Timoteo 3:5. Tanto los líderes mundiales como la gente común suelen presentar la apariencia de ser personas piadosas. Puede que asistan a servicios eclesiásticos y hagan contribuciones a causas religiosas. Personas en puestos gubernamentales quizás juren por la Biblia al ascender a su puesto oficial. Pero esto suele ser sencillamente una forma de devoción piadosa. Como la Biblia predijo, la adoración verdadera de Dios no es en realidad una fuerza impulsora en la vida de la mayoría de las personas hoy día. No las mueve un verdadero poder que lleve al bien. Arruinando la tierra. Revelación 11:18. El aire que respiramos, el agua que bebemos y el terreno donde se cultiva nuestro alimento están siendo contaminados. La situación es tan seria que el científico Barry Commoner advirtió: «Creo que la contaminación continua de la Tierra, si no se refrena, con el tiempo destruirá la idoneidad de este planeta como lugar para la vida humana». Después de considerar lo anterior, ¿no queda claro que la señal que Cristo dio y las evidencias que predijeron sus discípulos están cumpliéndose ahora? Aunque hay muchas otras pruebas, las que hemos dado aquí deberían bastar como prueba de que en realidad vivimos en el tiempo que la Biblia predijo y que llama los últimos días. No obstante, algunas personas quizás digan: cosas como guerras, hambres, pestes y terremotos han ocurrido con frecuencia durante toda la historia, así que no sería difícil predecir que estas cosas ocurrirían de nuevo. Pero piense, la Biblia no solo predijo estas cosas, sino que indicó que ocurrirían en escala mundial. Además, la Biblia dijo que todas estas cosas le sobrevendrían a la generación que estaría viva en 1914. Sin embargo, ¿qué estaban prediciendo prominentes líderes mundiales precisamente antes de 1914? Estaban diciendo que nunca habían sido más favorables las condiciones que prometían paz mundial. Sin embargo, las terribles dificultades que la Biblia predecía comenzaron precisamente a tiempo en 1914. De hecho, líderes mundiales dicen ahora que 1914 fue un punto de viraje en la historia. Jesús, después de llamar atención a las muchas cosas que han señalado este período desde 1914 en adelante, dijo: «De ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas, entre ellas el fin de este sistema». ¿A qué generación se refirió Jesús? Se refirió a la generación de personas que estuviera viviendo en 1914.
En la actualidad, las personas que todavía quedan de esa generación son personas de edad muy avanzada. Sin embargo, algunas de ellas todavía estarán vivas para ver el fin de este sistema inicuo. Por eso, de esto podemos estar seguros. Dentro de muy poco tiempo, habrá un fin súbito de toda la iniquidad y de la gente inicua en Armagedón.